Marshall. Concluida la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1945, Europa se encontraba devastada. Estados Unidos desarrolló el Plan Marshall para ver la recuperación de Europa. ¿Qué es el Plan Marshall? El Plan Marshall es un programa de recuperación europea, impulsado por Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado para la reconstrucción de los países devastados. Con esto se buscaba contrarrestar un posible avance del comunismo. Este proyecto lleva el nombre de Secretario de Estado de los Estados Unidos, George Marshall, pero fue diseñado principalmente por el Departamento de Estado, en especial por William Clayton y George Kennan. Este plan propuesto por el secretario de Estado norteamericano Marshall fue propuesto en un discurso en la Universidad de Harvard el 5 de junio de 1947. En dicho discurso se explicaba que teniendo en cuenta que Europa no iba a poder cubrir sus necesidades más elementales, al menos por el espacio de 2 a 4 años, Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar de forma generosa. Desde el 5 de junio hasta el 6 de diciembre se hicieron varios intentos de reuniones para establecer los detalles del plan, apoyado por estadistas de Europa Occidental, pero saboteado por en ese momento URSS o Unión Soviética, que estaba incluida en el plan Marshall. En términos prácticos, la aprobación de grandes cantidades de dinero dedicadas para la reconstrucción de Europa, varios países de Europa, inicialmente 18, y finalmente quedaron en 17 por la oposición de la Unión Soviética. Este plan económico estuvo sustentado en lo político por la doctrina Truman del 12 de marzo de 1947, que apoyaba la intervención norteamericana en países que lo solicitaron por no llegar a la paz de forma interna. Se trataba de un masivo programa de generosa ayuda económica, relativamente. Los Estados Unidos ofrecieron hasta 20.000 millones de dólares para apoyar, pero solo si las naciones europeas podían unirse y trazar un plan racional y sobre cómo usar dicha ayuda. Acá vemos en el gráfico las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, mayormente civiles, incluye militares, pero mayormente civiles, en el caso de China, por ejemplo, ¿no? Que llega aproximadamente a 2-4 millones en caso de militares muertos chinos, pero civiles tenemos 6, 8, 10, 12, casi 14 millones. La Unión Soviética igual, en menor grado Polonia, ¿no? Con mayormente muertos civiles. En realidad, mayormente muertos civiles en esta Segunda Guerra Mundial, a excepción de Alemania, ¿no? Y Japón, claro está. Los objetivos del Plan Marshall. El presidente Truman ratificó el Plan Marshall el 3 de abril de 1948. Claro que previamente ya se había desarrollado. Los objetivos: ayudar económica y tecnológicamente a la industria, recuperar y estabilizar la moneda, facilitar el comercio internacional, apoyar los movimientos anticomunistas y desarrollar la exportación de productos estadounidenses. Con la guerra de Corea, el Congreso de los Estados Unidos desvió dichas ayudas del plan al gasto militar y terminó como estaba previsto, ¿no? Como apoyo al gasto militar. El plan para rescatar Europa, acá se ve los países que estaban incluidos en el plan Marshall, a excepción de Unión Soviética. Por eso que si contamos salen 17, ¿no? Aquí se ve exactamente cuántos países fueron en realidad, ¿no? Instrumentos de cooperación económica. Estados Unidos puso en marcha el plan Marshall para reconstruir Europa y frenar el avance de la Unión Soviética. Por el otro lado, la Unión Soviética creó en 1949 el Comecon, o CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, para la coordinación económica y ayuda entre sus miembros.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ya estaba dividida, se encontraba dividida, ¿no? Por un lado estaban los imperialistas o capitalistas, imperialista y capitalista a la vez de Estados Unidos, y por el otro lado el antiimperialista y comunista, que era la Unión Soviética. La doctrina Truman se sustentaba en la contención del comunismo en Europa y de paso crear la CIA, el FBI, en el caso de la Unión Soviética, la KGB. ¿Mm? El mundo se encontraba entre dos bloques. Por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética. Cada, cada bloque con sus planes de desarrollo y también con tratados, ¿no? En el caso de Estados Unidos, de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, creado en 1949, y por otro lado, por el lado de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, creado en 1955. La finalidad del Plan Marshall era cooperar en la reconstrucción económica de Europa y países ¿no? devastados, ¿no? La organización la Unión Soviética y sus aliados respondieron al plan con la creación del CAMECOM, que ya se dijo anteriormente. En conclusión, el Plan Marshall permitió que funcionase el FMI, Fondo Monetario Internacional, y que se iniciaran las negociaciones del GATT. Sin estos fondos no habría habido liquidez para activar el comercio mundial. Se sentó las bases de la cooperación económica en Europa. Permitió que el BIRF se centrara en los problemas de los países menos desarrollados. En conclusión, el Plan Marshall creía que la mejor manera de mantener el comunismo fuera de Europa era por medio de restaurar la economía. Y también ningún gobierno occidental en Europa cayó ante una revolución comunista.